Para los profesores de español siempre ha sido un desafío tratar de vislumbrar, discernir la poesía, la lírica alrededor de todos los símbolos y enigmas que esconde. Una vez un estudiante me dijo que prefería leer 1000 veces un ensayo, un cuento, una novela, y eso fue lo que contestó. Y el estudiante había mencionado que era de su predilección leer el texto ensayístico, la novela, el cuento, un estudiante de octavo, de noveno, porque dijo que la poesía, por ser corta, exigía más, y eso es completamente cierto. Si algo hace difícil a la poesía es lo intrincada, si algo hace difícil la poesía es precisamente los enigmas que hay detrás de ella. Fernando Pessoa, que se le atribuyen a algunas personalidades en la escritura, más de 30, algunos dicen 40, escribió este texto que se llama Autopsicografía, que se podría empezar a analizar de dos maneras. Autopsicografía como 3 partes: auto, psicografía, auto, yo, psico, mente, grafía, escritura. Pero hay un análisis un poco más interesante que tiene que ver con 2 momentos: autopsia, grafía. Es decir, el poder analizar un cuerpo ya muerto a través de la escritura. Y eso es algo que solo puede hacer, en efecto, el poeta. Entonces dice, el poeta es un fingidor que finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Si imaginamos esto en un contexto real y alguien estuviera teniendo relaciones sexuales con otro alguien, y ese alguien se diera cuenta que la persona está fingiendo, la mayoría de las personas se sentiría no solo molesta, sino indignada, porque asume que lo que el otro está dando es mentira. Por eso es fácil creer que fingir es mentir. Sin embargo, uno podría hacer un análisis un poco más empático y considerar que la persona está sujeta a la creación. Es decir, quiero hacer responsable no al otro, sino a mí mismo de lo que siento, porque no siento. Entonces, como no siento algo en lo más mínimo, quiero generar en el otro la posibilidad de que sienta, hasta el punto de que lo hago partícipe y personaje de una obra de ficción. Eso es la creación, tributo que tiene Dios. Entonces uno podría preguntarse, para el análisis de la poesía, vamos a analizar estos 3 estrofas rápidamente, uno podría preguntarse ¿cuál es la inconsistencia en la primera estrofa? ¿Qué no cala? ¿Qué está mal? ¿Qué es raro? Usted podría decir que lo único que no tiene sentido es que cómo alguien puede fingir algo que ya siente. Si lo siente, ¿por qué tiene que fingirlo? Porque el poeta, precisamente, para él no es suficiente el sentir. Es necesario ir más allá, porque la vida misma es aburrida y por eso tenemos que entrar en códigos y enigmas. Segunda estrofa: y quienes leen lo que escribe, en el dolor leído sienten, no los 2 que el poeta vive, sino solo aquel que no tienen. Yo le preguntaba a los chicos, y se lo pregunto a ustedes, ¿cuántos dolores hay acá? ¿Cuántos personajes? Acá dice que 3, claramente. En el texto lo podemos ver. 2, por ser el número 2, y aquel como un tercer dolor. Y si ponemos un doliente de ese dolor, valga la redundancia, y si no la quieres valer también no hay lío, podríamos encontrar que el primer dolor es el dolor real, el dolor sentido. Y es sentido por un cualquiera o una cualquiera. El segundo dolor es el dolor fingido, el dolor creado, el dolor construido. Ese dolor lo siente la o el poeta, la poetisa o el poeta. Y finalmente queda un tercer dolor, que no es el dolor que siente el poeta en su primer momento y en segundo momento, sino es el dolor del lector, que tiene que hacer una interpretación de 2 dolores. Ese dolor es finalmente la conclusión del segundo párrafo. Y nos queda el tercero. La tercera estrofa es una alegoría muy interesante de una lucha que vivimos diariamente, la lucha entre la razón y la pasión. Y así por las vías rueda, entreteniendo a la razón, el tren de juguete con cuerda al que llamamos corazón. Y la interpretación que uno puede hacer es que esa lucha es permanente, la lucha de la vida. Y uno podría preguntarse cuál es el trofeo.
Porque siempre que hay una pelea, alguien busca algo, los dos contrincantes buscan algo, la verdad, la lealtad, la tierra, la propiedad, la victoria, la vida, etc. En este caso, ambos pelean por el trofeo de la realidad, la interpretación más veraz de la realidad. Pero claramente el poeta nos dice, el texto, por fortuna nos dice que el ganador siempre va a ser, según el texto, la pasión. Porque la razón es una especie de marioneta que da vueltas y sigue dando vueltas en aras de entender algo que es inentendible. Eso es, a mi juicio, una interpretación un poco banal, un poco simplista, pero de alguna forma le ayuda al lector a acercarse a esas pruebas que tienen que ver con la interpretación de la poesía, que en griego significa poiesis, creación.